Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todas y a todos a este tercer encuentro que estamos teniendo para el análisis del libro de Buen Amor. El objetivo de esta clase será que profundicemos un poco más en el contenido, en el género y en la intención didáctica que tiene esta obra. Todo lo que les procederé a explicar en el día de hoy está tomado de diversos críticos literarios que yo en las primeras presentaciones les mencioné, como por ejemplo María Rosa Lida de Malquiel, Alberto Blecua, María Bray Mariño y también Jorge Guzmán. Antes de comenzar, les quiero recordar que cuando ustedes comenzaron a ver el poema de Mio Cid, la profesora Mariana les comentó que muchos de los grandes poemas españoles del siglo XII y del siglo XIII, aunque sean vigorosamente originales, tienen un antecedente. Por ejemplo, el poema del Mio Cid es comparable, por ejemplo, con la chanson de Roland. El libro de Alexander con los poemas alemanes que hablan o tratan sobre el mismo héroe. Sin embargo, el libro de Buen Amor no tiene paralelo en otra literatura de la Europa occidental. Por eso, la crítica literaria, al no reconocer nada familiar en la estructura total del libro, lo desmontó en sus elementos, puesto que estos sí le resultaban familiares. En un prólogo en prosa que se añadió en la segunda edición, que habíamos visto que había sido para el año 1343, se distinguen los siguientes elementos. A. Una novela amorosa de forma autobiográfica. B. Una serie de cuentos y fábulas, la mayor parte de estas últimas tomadas de fabularios latinos y quizá también franceses, y unas pocas de colecciones orientales. C. Un gran número de disquisiciones didácticas sobre derecho civil, canónico, sobre materias literarias y musicales, sobre el arte de amar y muy principalmente sobre moral. La enseñanza moral está esparcida por toda la obra, de principio a final, y además concentrada en la sátira con el clero libertino, contra las mujeres, contra los pecados capitales y también contra el dinero. D. Una versión libre del Pampilus, que es una comedia latina del siglo XII. E. Un relato alegórico, que sería la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma y el triunfo de Don Amor en esta batalla. Y F. Poesías líricas. Las devotas son casi todas trovas a la Virgen. Las profanas son una trova cazurra y 4 serranillas burlescas con variaciones líricas de lo expuesto antes en verso narrativo. También canciones para ciegos y para escolares mendigos. Sin embargo, de todos estos elementos que se desmontaron, como anteriormente les mencioné, el más importante desde el punto de vista estructural es el de la novela autobiográfica, que, como bien lo han podido comprobar en la lectura del libro, narra 13 aventuras amorosas, que son curiosamente semejantes. 9 ocurren en la ciudad, 4 suceden en la sierra. En la ciudad, el poeta envía, por medio de un mensajero, versos y presentes a varias damas, ¿no? Una moza panadera, una viuda devota, una monja y una mora. Pero con todas ellas obtiene el mismo resultado. Va a fracasar. En la sierra, 4 serranas emprendedoras le pretenden a él. 2 veces el poeta logra zafarse. Las otras 2 es víctima de horribles mujeronas, las describe. Y el resultado que obtiene nuevamente es el mismo, una derrota que lo ridiculiza. El crítico Blecua, que al principio les mencioné,
argumenta que estos episodios amorosos se articulan a través de un yo protagonista. En definitiva, se considera como una falsa biografía amorosa. Estos casos de amor ni se relatan todos con la misma proporción, ni con la misma intensidad, ni tampoco se suceden sin solución de continuidad. En la lectura de esta obra, ustedes han podido observar que no se trata de una novela cerrada, es decir, que tiene una exposición, un nudo y un desenlace acerca de una acción central. En cuanto a este aspecto, Alberto Blecua, también menciona que el hilo argumental del relato no es fácil de seguir en una primera lectura. Y esto lo han podido comprobar, ¿no? De que en una primera lectura no tenemos resuelta la obra, sino que exige más lecturas. Es una auténtica obra de acción episódica, menciona él, un auténtico rosario de episodios con algunas cuentas mayores. Podemos encontrar la repetición de las situaciones con un similar principio, nudo y desenlace, o un abrupto fluir del sistema narrativo, con cortes y tajos en su desarrollo, que a su vez se va alternando a través de ejemplos, comparaciones y también de digresiones. También observamos cambios bruscos del tono, que va de lo grave a lo cómico, de lo culto a lo coloquial, de lo sagrado a lo profano, entre otras cosas. Pero podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué sentido tiene esa autobiografía? Muchos críticos españoles sostienen que mucho de lo que el libro de Buen Amor narra en primera persona le aconteció realmente a Juan Ruiz, ya que van a decir ellos que lo cuenta con criterio realista. Con ese criterio realista, por ejemplo, cuenta el poeta sus coloquios con Don Amor, con Doña Venus y con Don Carnal. Podemos ver en la lectura que Juan Ruiz asoma a menudo en el poema, pero según Lida de Malquiel, esa autobiografía no es el relato de su historia personal. Y para sostener lo que argumenta esta crítica, podemos remitirnos a pensar que la autobiografía escrita directamente en primera persona es muy rara en la Europa occidental, tanto sea en la antigüedad como en la Edad Media. Por eso se considera, dentro del ambiente cultural de la España cristiana a mediados del siglo XIV, la autobiografía del libro de Buen Amor como extraordinariamente singular. En consonancia con esto, el crítico Blecua afirma que este libro se nos presenta como una obra tan original que nos resulta ininteligible y extraña. En otras palabras, va a decir que es una anomalía literaria cuya intención como obra de arte se nos escapa. Pero, ¿por qué se nos presenta como una anomalía? Bueno, él va a decir por qué, contrariamente a lo que suele ocurrir con las obras clásicas, esta obra no ha creado un género en particular, a pesar de utilizar el mismo procedimiento sintético de aquellas. Según los críticos, se considera como la obra en la que confluyen todas o casi todas las tradiciones literarias medievales. En cuanto a las fuentes del libro, son bien conocidas. Por ejemplo, la oración inicial precede de la liturgia. El prólogo en prosa se relaciona con el sermón. Y las fábulas que narra derivan en su mayor parte de tradiciones orales y escritas comunes en la Edad Media escolar europea. También es importante mencionar que la estrofa utilizada a lo largo del libro es la que utilizaba el mester de clerecía, que vimos en la presentación anterior, la cuadernavía. Acá les dejo unas diapositivas que les aclaran un poquito más acerca de esta estrofa.
Es la estrofa narrativa por excelencia de los poemas cultos y graves, ¿no? Que ya eran bien conocidos por Juan Ruiz. En cuanto al género al que pertenece el libro, los críticos literarios han rastreado sus huellas en otras rutas culturales, ¿no? Por eso se creyó ver, y aún hoy se ve, en el género de las Mahatmas, hispano-hebreas o arábigas, el modelo estructural que tiene el libro de Buen Amor. Estas eran un género específico de la literatura árabe. Y este género es esencialmente didáctico. La enseñanza de las Mahatmas es ante todo moralizante. También despliegan virtuosismo literario y los conocimientos diversos que tiene su autor. Y en cuanto al libro de Buen Amor, el didactismo que tiene no se expresa solamente en la novela autobiográfica que sirve de marco para su estructura, sino también en los cuentos, en las fábulas y sátiras encuadrados, los cuales parecerían inoportunos si no tuviesen nada que ver con la intención didáctica general que tiene la obra. El título que tiene el poema también corrobora dicha intención, ya que podemos observar que en la primera vez que lo formula indica sin dejar dudas que aspira al ideal de la literatura didáctica y le pide ayuda a Dios para poder hacer el libro y, como bien lo dice él, deleitar aprovechando. Podemos observar a través de toda su lectura que es una composición amena, que tiene un fin docente y que también se propone inculcar preceptos de moral práctica. Y bien nos amerita esto a relacionar, ¿no?, con el fin que tenía el Mester de Clerecía que pudimos hablar la clase o la presentación anterior. Este fin didáctico, moralizante, ¿no? Bueno, de la misma manera, esta obra, al parecer, tenía la misma intención práctica y moral. Pero, ¿por qué podríamos decir que Juan Ruiz tenía un objetivo definido al realizar o escribir esta obra? Porque el arcipreste compone para que el hombre pueda recordar mejor el bien, el buen amor de Dios y de evitar de esta manera el loco amor de este mundo, es decir, las vanidades y los pecados del mundo. Además, dejó en claro que su obra tiene dos lecturas, una superficial, que sería la corteza, y otra profunda que lo podemos relacionar con el meollo. El autor deja su obra abierta a la interpretación de los variados lectores y oyentes. Juan Ruiz creía en la virtud benéfica de la risa. El tono que él quería imprimir en su obra, a pesar de ser un eclesiástico, no era el grave y doctrinal de un predicador ni de un intelectual. Al contrario, para llegar al público que él pretendía, a un público que estaba acostumbrado a géneros vulgares, quizás no demasiado didácticos, utilizó un tono cómico, coloquial y desenfadado, para, como ya se mencionó anteriormente, enseñar deleitando, para que la gente pueda aprender deleitándose. Pero, ¿qué es lo que buscaba enseñar Juan Ruiz? Bueno, él lo repite hasta el cansancio de principio a final, que el único amor bueno, o sea, el buen amor, no es otro que el de Dios, que solo se puede alcanzar con las buenas obras, que proceden de las potencias divinas, la buena memoria, el buen entendimiento, la buena voluntad. Por el contrario, las potencias humanas sin buenas obras que encaminan al loco amor de este mundo. A lo largo de la lectura de este libro podemos observar que Juan Ruiz estaba deseoso de enseñar el camino riendo. Él creía que se conseguía más haciendo reír que haciendo llorar. Es por eso que utiliza este tono divertido, que emplea ejemplos y razonamientos que están al alcance de las personas iletradas a las que se dirigía y a gusto de este pueblo también.
En cuanto a la forma que tiene el libro, podemos mencionar que está compuesto de 1700 versos en donde ostenta diversos géneros narrativos y líricos, como por ejemplo la cuadernavía, que ya mencioné anteriormente, las cantigas, cuya música y letra eran compuestas por los trovadores, que ya los vimos en la presentación anterior, los gozos, las trovas. La obra tiene poesías líricas, sagradas y profanas que se podrían estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, un preliminar, en segundo lugar, el cuerpo central de la obra y en tercer lugar, el epílogo. Bueno, luego de haber conversado un poquito acerca del fin didáctico y moralizante de esta obra, del contenido, también de su estructura y de la intención que tenía Juan Ruiz al momento de escribirla, también les voy a dejar en el día de hoy 2 consignas para que puedan reflexionar sobre todo lo que venimos hablando. Y bueno, que ustedes puedan hacer una reflexión y puedan resolverlas a estas consignas leyendo el libro, para que ustedes puedan reflexionar sobre estas consignas y puedan responderlas con el libro en mano, buscando citas, justificando con citas textuales y de esta manera poder hacer una retención más profunda. También les quiero comentar que si tienen alguna duda, que si quieren hacerme alguna pregunta, saben que tienen el tablón del aula Classroom absolutamente disponible en cualquier momento para poder efectuármela. Voy a estar contestando cualquier duda que ustedes tengan. No quería dejar de recordarles esto también. También, junto con esta presentación, con la presentación número 3, voy a estar dejando un documento en donde aclara un trabajo que vamos a tener que entregar de acá a 2 semanas. El fin de este documento es que ustedes lo puedan ir leyendo, que puedan ir viendo qué es lo que se les va a pedir para que entreguen. Es un trabajo que tiene como objetivo hacer intertextualidad, ¿no? Con lo que ustedes ya venían viendo desde principio de año. Es un trabajo de carácter obligatorio que va a tener su correspondiente nota. Es un trabajo que va a exigir, como vienen exigiendo los trabajos que ya vienen haciendo en la materia, de tiempo, de mucha responsabilidad y por supuesto de mucha creatividad. Así que lo voy a estar subiendo hoy en el tablón para que ya lo puedan ir leyendo, para que vayan sabiendo qué es lo que se les va a pedir de acá a 2 semanas y para que puedan ya ir ideando un plan de acción para ver cómo lo van a realizar. Pues de todas maneras, en el próximo encuentro vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Y les pido también, a modo de recomendación para la próxima semana, que puedan leer todos los episodios del libro que estén relacionados con las mujeres, porque el objetivo de la próxima clase es poder ver qué lugar se le daba a la figura femenina en esta baja edad media, en este periodo que estamos analizando, y qué lugar se le daba en esta obra justamente, ¿no? Recordando que el objetivo de la materia es incorporar lo que pasaba en el contexto histórico, ¿no? Dentro de la literatura en particular que vamos abordando. Así que les pido eso también, así podemos seguir la presentación de la clase próxima. Y bueno, les agradezco un montón que se hayan tomado el tiempo para este tercer encuentro. Les mando un beso muy grande, espero estar viéndolos pronto, pero bueno, mientras tanto nos vamos a tener que seguir acostumbrando a esta forma de trabajo y de virtualidad. Les mando un abrazo muy grande y cualquier duda que tengan, ya saben, lo vuelvo a reiterar, al tablón me pueden encontrar ahí y bueno, podemos abordar cualquier incertidumbre que tengan. Les mando un beso enorme. Que tengan una linda semana.